El sujeto, o hablando de un modo más popular, el alma, ha sido hasta ahora en la Tierra el mejor dogma, tal vez porque a toda la ingente muchedumbre de los mortales, a los débiles y oprimidos de toda índole, les permitía aquel sublime autoengaño de interpretar la debilidad misma como libertad, interpretar su ser así y así como mérito. ¿Qué tal estáis hoy? Esto ya sabéis que ando casi todos los días leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo La genealogía de la moral de Nietzsche. Es el primer libro del filósofo alemán, de este filósofo alemán de Nietzsche, que traigo a este canal, pero en el futuro quiero leer más cosillas, releer, porque ya he leído bastantes libros de él. Pero bueno, tenía ganas de compartir con vosotros algún libro de Nietzsche y creo que la genealogía de la moral es un muy que interesante ensayo. Bueno, como os comentaba, Nietzsche nace en 1844 y fallece en 1900. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre arte, filología, música, historia, religión, ciencia o la tragedia. Hizo una crítica radical a la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales, positivas y negativas. Bueno, en este ensayo tenemos tres tratados. En el primero se nos habla de lo bueno y lo malo. Para el filósofo, la palabra malo significó en sus orígenes simple, algo vulgar, bajo. Sin embargo, bueno se refería a una persona de rango superior, un noble, poderoso, etc. Un señor, antiguamente fueron los poderosos los que se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obra como buenos. La casta sacerdotal lo cambia todo. Para el filósofo hay algo insano desde el principio en las aristocracias sacerdotales, en sus hábitos dedicados a incubar ideas y en parte a incubar ideas y a explotar los sentimientos, y que tienen como secuela aquella debilidad y aquella neurastenia intestinal que acata a todos los sacerdotes de todas épocas. Los sacerdotes inventaron la religión, la metafísica hostil a los sentidos, inventaron otro mundo, el alma se vuelve malvada. Todo se vuelve peligroso, la soberbia, la venganza, la sagacidad, el desenfreno, el amor, la ambición, el dominio, la virtud, la enfermedad. Tenemos, por tanto, un concepto clave en la obra de Nietzsche, que es el resentimiento. Acordaos, resentimiento. Ahora hay un cambio, lo que antes era bueno, ahora es malo. Es una transvaloración. Si lo bueno se relaciona con el hombre fuerte y poderoso, ahora es todo lo contrario. Los miserables son los buenos, los pobres, los impotentes, los bajos, los que sufren, los indigentes, ahora son los buenos. Los nobles, los violentos, son lo peor. Pero para el filósofo, para Nietzsche, la moral de la moral es o sea, quiero decir, la moral de la rebelión de esclavos, que a lo que se refiere, empieza con el pueblo judío. Este resentimiento es la base de la psicología del cristianismo, es la moral de esclavos. Es una religión de odio a lo bueno, es decir, a los nobles y poderosos. El resentimiento crea valores. La moral de esclavos necesita un mundo opuesto para mostrarse como su contraste. De ahí lo de bueno y malo, esta dicotomía. El hombre del resentimiento no es franco, ni ingenuo, ni honesto. Su espíritu ama los escondrijos, los caminos tortuosos y las puertas falsas. El hombre noble respeta a sus enemigos, pero el del resentimiento solo tiene odio contra él. Es un enemigo malvado, el malvado en contraposición al mismo, el bueno. Bueno-malo, esta dicotomía es importante también. Pero el filósofo piensa que exigir de la fortaleza que no quiera sojuzgar, dominar, que apague su sed de triunfos es absurdo. Y os leo la página 68, perdón. Dice Nietzsche:
Cuando los oprimidos, los pisoteados, violentados se dicen, movidos por la vengativa astucia propia de la impotencia, seamos distintos de los malvados, es decir, seamos buenos. Y bueno es todo el que no violenta, el que no ofende a nadie, el que no ataca, el que no salda cuentas, el que remite la venganza a Dios, el cual se mantiene lo oculto igual que nosotros, y evita todo lo malvado, y exige poco de la vida, lo mismo que nosotros los pacientes, los humildes, los justos. Esto entre comillas. O sea, todos lo deseamos distintos, hasta los justos. Esto, escuchado con frialdad y sin ninguna prevención, no significa en realidad más que lo siguiente, abro comillas, nosotros los débiles somos desde luego débiles. Conviene que no hagamos nada para lo cual no somos bastante fuertes. Cierro comillas. Es un engaño, como os comentaba al principio, que los débiles interpreten su debilidad como libertad. Un error interpretar su ser así y así como un mérito. Nos vamos al tratado segundo, culpa, mala conciencia y similares. En primer lugar, tengo que saber que la capacidad de olvido es una fuerza activa, no es algo pasivo. En ocasiones debemos recordar, sobre todo cuando se hacen promesas. A esto se le llamará memoria. La memoria duele. Quiero decir, según Nietzsche, cito textualmente, para que algo permanezca en la memoria se graba a fuego. Si deja de doler, se olvida. A esa memoria se le llama conciencia. Sin capacidad de olvido, no puede haber felicidad, ni esperanza, ni orgullo, ni presente. Pero, ¿de dónde procede la mala conciencia? Puede ser de la culpa, pero la culpa es en realidad una deuda, una relación entre un acreedor y un deudor. En el caso de que el acreedor sea la sociedad, el que contrae la deuda puede cometer la culpa violando los compromisos con la sociedad, olvidando lo prometido. La sociedad no tendrá más remedio que golpear al culpable. Perdón. El hombre es un preso de la sociedad, puesto que no puede desahogar sus instintos hacia afuera, por lo tanto lo descarga todo hacia adentro. Nietzsche considera que los dioses deben su origen al sentimiento de culpa. Ojo con esto, la gente se siente deudora de sus antepasados. El ateísmo no sería otra cosa que no tener deudas. Con los dioses, una segunda inocencia. Toda ascética pertenece a este campo. Unas cuantas ideas deben volverse imborrables, omnipresentes, inolvidables, fijas, con la finalidad de que todo el sistema nervioso e intelectual quede hipnotizado por tales ideas fijas. Al acreedor se le concede, como restitución y compensación, una especie de sentimiento de bienestar. Este sentimiento se basa en poder descargar su poder sin escrúpulos sobre alguien importante. En el derecho de las obligaciones es donde tiene su hogar nativo el mundo de los conceptos morales, culpa, conciencia, deber. Nietzsche considera que la moralización y el reblandecimiento enfermizo es lo que ha llevado al animal hombre a avergonzarse de todos sus instintos. Lo que nos hace indignarnos contra el sufrimiento no es este en sí, sino lo absurdo del mismo. Pero no para el cristianismo ni para el hombre más antiguo existe el sufrimiento absurdo. Para poder expulsar del mundo y negar honestamente el sufrimiento oculto, no descubierto, carente de testigos, el hombre se veía entonces obligado a inventar dioses y seres intermedios, habitantes de todas las alturas y en todas las profundidades. Por ejemplo, los griegos no sabían ofrecer a sus dioses un condimento más agradable que su felicidad, que las alegrías de la crueldad. ¿Qué sentido tuvieron entonces las guerras troyanas? Estaban concebidas para festival de los dioses. La comunidad también mantiene con sus miembros esa importante relación fundamental, la relación de acreedor y deudor. La comunidad da seguridad a cambio de cumplir normas. El delincuente era ante todo un infractor, alguien que ha quebrantado frente a todos el contrato y la palabra. Conforme su poder crece, la comunidad deja de conceder tanta importancia a las infracciones del individuo. A partir de ahora, será defendido y protegido con cuidado. El derecho penal se suaviza. El acreedor se ha vuelto más humano conforme su riqueza ha crecido. La moral nace en el terreno del resentimiento, santificar la venganza dándole nombre de justicia.
La auténtica voluntad de vida tiende hacia el poder. La voluntad de poder, otro concepto importante en Nietzsche. El instinto de libertad es la voluntad de poder. La grandeza de un progreso se mide por todo lo que hubo que sacrificarle. La mala conciencia es la profunda dolencia que tenía a que tenía que sucumbir el hombre bajo la presión de aquella modificación, la más racial de todas las experimentadas por él, de aquella modificación ocurrida cuando el hombre se encontró definitivamente encerrado en el sortilegio de la sociedad y de la paz. El Estado no tiene que ver con contratos. Quien pueda mandar, quien por naturaleza es señor, no tiene que ver con contratos. Acordaos de Rousseau, que os dejo aquí la etiqueta, del contrato social. También acordaos de Hobbes, que hablaba también de contratos. Os dejo también aquí el resumen que hice del Leviatán, de la parte en la que habla del Estado. Y acordaos también de lo que decía Aristóteles sobre que había gente que nacía para obedecer y gente que nacía para mandar. Os dejo aquí también el resumen que hice de la política de Aristóteles. Continuamos con Nietzsche. Los organizadores natos no saben lo que es la culpa, lo que es la responsabilidad. En ellos no ha nacido la mala conciencia. La mala conciencia es una enfermedad. Durante demasiado tiempo el hombre ha contemplado con malos ojos sus inclinaciones naturales, de modo que éstas han acabado por hermanarse con la mala conciencia. Y nos vamos al último tratado tercero. ¿Qué significan los ideales ascéticos? Las opiniones de los artistas carecen de valor, han sido los ayudas de cámara de una moral, de una filosofía o de una religión. Repito, porque esto es muy interesante y me gustaría saber vuestra opinión. Las opiniones de los artistas carecen de valor, han sido los ayudas de cámara de una moral, de una filosofía o de una religión. Unas veces pueden alabar la sensualidad y otras la castidad, lo que demuestra su falta de consistencia. Los filósofos se han sentido atraídos por ideales ascéticos, y esto se debe a que estos ideales podrían suponer ciertos puentes para la independencia. Los tres votos sacerdotales, a saber, pobreza, humildad y castidad, atraen más al filósofo que la fama, príncipes y mujeres. El ascetismo ayudó a la filosofía en sus orígenes. El filósofo se sentía que hacer temer, no se sentía, tenía que hacerse temer, y para ello debía demostrar crueldad contra sí mismo, en primer lugar, en primera instancia, materializada por el ascetismo, y posteriormente crueldad contra los demás. El sentido del ideal ascético, ¿cuál es? Los sacerdotes valoran la vida de una forma negativa, solo admiten la vida si ésta se niega a sí misma. Hay una transvaloración de las verdades. Los sacerdotes llaman verdad a un mundo que no existe, creado y fingido por ellos, y niegan la realidad del único mundo existente. Por cierto, hablando de existencia, os dejo un short de 58 segundos en el que hablo del existencialismo, ¿vale? Que también es importante que le echéis un ojo. Los hombres de resentimiento son aquellos fisiológicamente lisiados y carcomidos, un tenebroso imperio de venganza subterránea, inagotable, insaciable, que se estrella contra los afortunados. El éxito se traduce en introducir en la conciencia de los afortunados la propia miseria de los resentidos, lo que llevaría a que dichos afortunados empezaran a avergonzarse de su felicidad. Solo en manos del sacerdote, artista en sentimientos de culpa, llegó a cobrar forma el pecado, reinterpretación sacerdotal de la mala conciencia animal. En el pecado tenemos la estratagema más peligrosa, o sea, la estratagema más peligrosa y más nefasta de la interpretación religiosa. El sacerdote ascético debe buscar la causa del sufrimiento dentro de sí mismo, en una culpa. Debe entender su propio sufrimiento como un estado de pena. El ideal ascético nace del instinto de protección y de salud de una vida que degenera. El enfermo pide que se explique su dolor y solo el sacerdote le ofrece una explicación. El sacerdote entonces, según Nietzsche, según nuestro filósofo, envenena las heridas del enfermo al curarlas. El hombre prefiere, cito textualmente, querer incluso la nada que no, querer incluso la nada que no querer. Pero ahora hay un nuevo ideal, el del superhombre. El hombre prefiere querer incluso la nada que no querer. Pero ahora, según Nietzsche, hay un nuevo ideal, el del
superhombre. Y con esto termino. Genealogía de la moral de Nietzsche. Y bueno, si os gustó el vídeo, por favor, os agradezco un like, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor, si no lo habéis hecho ya, suscribíos a mi canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.